A inicios de los años 80, Chris Claremont parecía haber obrado un milagro. The Uncanny X-Men se había convertido en el cómic más vendido de Marvel. Parecía milagroso, pues durante el estallido de la Casa de las Ideas de los años 60, el título mutante era, de lejos, el menos popular, y las aventuras de los pupilos del Profesor X creados por Stan Lee y Jack Kirby eran historias de culto para un grupo muy reducido de lectores. Con el pasar de los años, los incesantes intentos por parte de Roy Thomas por revitalizar la serie fueron todos en vano, y durante la transición entre décadas de los 60 y los 70 fue cancelada, pero la editorial les brindó una segunda oportunidad, y hacia 1975 una nueva remesa de mutantes presentada por Len Wein y Dave Cockrum pareció llamar la atención de una nueva generación de aficionados al cómic, especialmente atraídos por el gran trabajo del guionista que sustituiría a Wein, el ya mencionado Claremont. Realmente su obra no fue ningún milagro, tan solo tuvo que encontrarle el punto a un concepto que siempre tuvo potencial, pero que nunca se había sabido estrujar por completo. El tándem Claremont-Cockrum modernizó a los mutantes originales, especialmente a Scott y Jean, y convirtió en estrellas a personajes como Tormenta, Lobezno o el Rondador Nocturno, y más tarde, con la llegada de John Byrne al título, las tramas y el desarrollo de los personajes se sofisticaron, haciendo que la poderosa Jean Grey se convirtiera en Fénix, sumergiendo a los fanáticos en un ambicioso arco argumental cósmico que durante todo el año 1980 conformaría la saga de Fénix Oscura, y al año siguiente Byrne culminó su estadía en los Mutis en una gran aventura espaciotemporal con una pesada carga sociopolítica conocida como Días del Futuro Pasado, cuyo espíritu reivindicativo se trasladó luego a la aclamada novela gráfica Dios ama, el hombre mata. Pero todo esto ya lo sabéis, pues hemos abarcado lo mencionado durante esta introducción a lo largo de los 5 episodios anteriores dedicados en profundidad a la evolución y el ascenso del equipo de Charles. En este nos toca discutir si la colección consiguió lo más difícil, que nunca es llegar a la cima, sino mantenerse. Hoy viajaremos una vez más hacia la década favorita de muchos de vosotros, para ser testigos del auge comercial de la Patrulla X en la explosión mutante de los años 80. La muerte de Jean Grey había propiciado 2 marchas, la de Cíclope de la Patrulla X y la de Byrne de la colección, para dedicarse a tiempo completo del guión y los dibujos de los Cuatro Fantásticos. Tras esto, Cockrum volvería a encargarse de los lápices de la serie para retomar el protagonismo que ya le había dado a Tormenta durante su etapa anterior. Tras el abandono de Scott, Chris decidió convertir a Ororo en la líder de los X-Men. No había dudas, ella era la miembro vigente más capaz de comandar al equipo de Charles, además de la más poderosa. Durante los años 70 y antes de la irrupción del Fénix, la mutante africana había gozado de bastante protagonismo y desarrollo. Tenía la presencia y el temple de una diosa, pues en los prados de Kenia la adoraban como tal. Poseía la fuerza de un ciclón, la belleza de los cielos y gozaba de la libertad de los vientos. Además, era diplomática, benevolente y pura de corazón. Y aunque tenía algunas debilidades, como su angustiante claustrofobia, rara vez obstaculizaban sus misiones. Tormenta parecía perfecta, pero los personajes perfectos no tienen interés, así que Claremont, como ya hizo con Jean, optó por mostrar una faceta corrompida de Ororo, una forma de presentar a personajes femeninos que, como hemos visto en otras colecciones, se puso muy de moda por aquel entonces. A Tormenta le tocó ser víctima de nuestro villano predilecto, Víctor Von Muerte, que queda fascinado ante la grandeza que irradia la Mujer X con tan solo entrar a una habitación. Por ello, opta por hipnotizarla y emplear sus habilidades para derrocar a los X-Men, a Arcade, y reservarla para otros planes de conquista. Pero Ororo consigue liberarse del control del dictador, convirtiéndose en una imparable fuerza de la naturaleza, hasta que ella misma recupera la voluntad de sus poderes para volver a liderar con eficiencia a los mutantes. Pero, ¿qué hay del antiguo jefe del equipo? Pues Scott Summers, buscando ganarse la vida como marinero y hacer que el océano ahogue sus penas, ha encontrado junto a su nueva amiga, Lee Forrester, quien intenta que el mutante sea más que amigo, una extraña isla que resulta ser el nuevo cuartel general de Magneto, quien busca apoderarse del control político de todo el planeta, aterrado por una posible catástrofe nuclear producido por las grandes potencias del mundo. En este ejemplar 150, Claremont comienza a modificar la forma de ver al amo del magnetismo. Se revela su pasado como rehén durante el Holocausto judío, y tras descubrir que durante todo este tiempo se ha estado comportando más como un nazi que como un liberador, opta por querer cambiar de actitud, como comenzarán a demostrar sus interacciones con sus hijos cuya identidad acaba de descubrir, Wanda y Pietro, desarrollando al villano en colecciones paralelas como comenzaría a ser habitual con otros personajes.
En Marvel siempre había sido común llevar esta estrategia para que los aficionados tuvieran que adquirir el mayor número de ejemplares y así comprender todos los aspectos de un gran universo cohesionado, pero el lado mutante, hasta poco antes de esta etapa, siempre se había quedado en su propia parcela. Dado el éxito evidente que era The Uncanny X-Men al instalarse con periodicidad en las listas mensuales de los títulos más vendidos, la editorial, a cargo ya de Jim Shooter, decidió apostar por hacer de los mutantes la cabecera por excelencia marvelita. Como ya hicieron con Spider-Man, apostaron por publicar más de un título mensual, empezando con una miniserie de Lobezno, escrita con el habitual mimo de Claremont y dibujado con el violento y popular estilo de un Frank Miller que nos sumerge en una exótica aventura oriental con Logan, sacando sus garras allá por donde pise por las calles y tejados de Japón, protegiendo a su amada, Mariko, con quien celebraría una boda en la serie principal, aunque nuestro peludo amigo canadiense terminaría siendo abandonado en el altar. Hablando de canadienses, Byrne, celoso de que otros tocasen a sus personajes, encontró la manera de compaginar su etapa fantástica con el lanzamiento de la colección individual de Alpha Flight, el grupo mutante de agentes canadienses liderados por el Vindicador que tanto color le aportaron a las páginas X cuando eran invitados a unirse a la fiesta. Además, otras colecciones como la dedicada a la cantante Dazzler o Miss Marvel exploraban otros entornos donde también podíamos encontrar mutantes, aunque la cancelación de este segundo título obligó a Chris a introducir sus ideas en otras revistas, como la presentación de Pícara, una villana que le arrebató los poderes a Carol Danvers al tocarla, en un anual de los Vengadores. Y otro equipo que vio la luz hacia 1982 fueron los Nuevos Mutantes, lanzados en el incentivado formato de novelas gráficas Marvel, donde también presentaron la ya mencionada Dios-sama, el hombre mata. Durante este año la patrulla se había embarcado en una nueva epopeya espacial junto a la Majestrix Lilandra y la Guardia Real del Imperio Shi'ar, intentando evitar la conquista galáctica de una colmena de insectos parasitarios espaciales conocidos como el Nido, que parecieron acabar con los X-Men al completo. Tras esto, la amiga de los Mutis, Moira McTaggart, convenció a un desolado Charles de reunir a una nueva generación de jóvenes alumnos, los Nuevos Mutantes, tras dilucidar tanto dentro como fuera de las páginas que los miembros de la Patrulla X ya eran todos adultos, a excepción de Kitty Pryde, y que había que volver a la esencia original de la serie. Y aunque poco después de esta idea regresaron los Hombres X, los Nuevos Mutantes se formaron y triunfaron, con miembros como Loba Venenosa, Mancha Solar, Dani Moonstar, Karma, Bola de Cañón, la hija de una línea de tiempo paralela de Scott y Jean, Rachel o posteriormente la introducción de la hermana pequeña de Coloso, Magic. Y aunque lo intentasen, Kitty se mantuvo en el equipo principal. Además, una curiosidad de esta chica, conocida como Shadowcat, es la constante variación de su atuendo, reflejo de la búsqueda de identidad de los adolescentes. The New Mutants, además, tomó una nueva dimensión tras incorporar al atrevido dibujante del Caballero Luna, Bill Sienkiewicz, como ilustrador de sus páginas. Todos estos cómics funcionaban bien, a la vez que la cartelera principal continuaba en ascenso. Cada vez más y más jóvenes se encontraban algo o alguien que les interesase en The Uncanny X-Men. Aunque los dibujantes se fueran alternando, el desempeño comercial no variaba. Cada mes, en cada colección, Claremont se aventuraba a presentar nuevos personajes y conceptos. Aparecía el armero Forja, el adorable dragón mascota Lockheed, el mundo subterráneo de los Morlocks, de los que una cambiada Tormenta, sin poderes, se haría líder tras vencer en una pelea a su jefe, Calisto. La nueva serie de un misterioso hombre con amnesia y 4 dedos llamado Longshot, en la que aparecería el grotesco y horripilante malvado Mojo y su bizarro mundo televisado, el desarrollo de Pícara de villana a nueva integrante del equipo principal, o la nueva pareja de Cíclope, Madeline Pryor, que tenía un parecido exacto a su querida Jean y sus recuerdos pasados coincidían sospechosamente con los de la Chica Maravillosa. Con todo esto, los títulos mutantes se convirtieron en una máquina incesante de producir conceptos que, a su manera, fueron perjudiciales a nivel narrativo, aunque no lo fueran a nivel financiero. Era tanta la información que se factorizaba desde estas cabeceras que, a veces, las tramas o no avanzaban o directamente no existían, porque había tantos personajes en los que centrarse que no había por dónde empezar. Claremont debió captar a tiempo este tsunami de personajes, y optó por centrarse primordialmente en dos, en una Ororo que, como hemos dicho, había perdido sus poderes, pero no lo que le hacía llamativa, y por otro, Eric, gracias en parte a su intento de redención viviendo un punto de inflexión en El juicio de Magneto, el especial 200 de finales de 1985, que, en plena etapa de John Romita Jr. asentado como dibujante, mostró un ejercicio introspectivo en la historia de este legendario villano y su aceptación como hombre libre, tras prometerle a su viejo amigo Charles, que ha sido herido y será cuidado por Lilandra, que él defenderá ahora su sueño de paz entre hombres y mutantes. Sin embargo, a raíz de Magneto comenzaron ciertas tirandeces creativas.
Como ya vimos desde la saga de Fénix Oscura, el director editorial Jim Shooter se enemistó de cierta manera con Claremont y Byrne al obligarles a matar a Jean. Desde su llegada, Shooter siempre abogó por mantener la esencia clásica de los personajes, en una era en la que se buscaba darle una vuelta de tuerca a todos. Jim orquestó el macroevento Secret Wars, único título que hacia 1984 opacó en ventas a la Patrulla X. En esta historia, las versiones de los mutantes que aparecían eran las primigenias, y tanto Chris como la editora mutante Louise Jones, futura mujer de Walter Simonson, como un sector de los lectores se molestaron al notar que la actitud de Magneto en aquellas viñetas era muy diferente a la que llevaba mostrando tiempo en su colección de origen. Pero al fin y al cabo, en X-Men, Magnus se mantenía incorrupto y bajo la atención únicamente de Claremont, pero Shooter quiso volver a entrometerse con un nuevo aspecto de la serie, el matrimonio feliz entre Cíclope y esa misteriosa Madeleine, que acababan de tener un hijo, Nathan, futuro Cable. Así, Shooter decidió, años después de provocar su muerte, resucitar a Jean. Entre The Avengers 263 y Fantastic Four 286, para fomentar esta lectura paralela, Claremont presentó la idea de Kurt Busiek de que la verdadera Jean quedó hibernando en un capullo en el fondo del mar y que la entidad de la Fuerza Fénix había adoptado su forma desde aquel accidente en 1976. El clásico truco de la retrocontinuidad marvelita que en ocasiones como esta parece arruinar tanto el pasado como el presente editorial. Pero nos guste o no, Jean Grey fue revivida para poder formar parte de un nuevo equipo, Factor X, conformado por los 5 miembros originales de la patrulla, reunidos de nuevo para honrar el legado del profesor y creado por Bob Layton y Jackson Wise, posteriormente elaborado por los señores Simonson. Este equipo destacó por hacerse pasar por cazadores de mutis para, en realidad, ponerles a salvo y ayudarles a desarrollar sus habilidades. El enemigo más flagrante y novedoso de este nuevo equipo fue el intimidante Apocalipsis, conocido habitualmente como el primer mutante, nacido como una aberración de la naturaleza para algunos y un regalo de los dioses para otros hace más de 5000 años, en el antiguo Egipto. Bautizado por su padre adoptivo como En-Sabanur, este titán de piel grisácea se convirtió rápidamente en una formidable amenaza, que no tardaría en ser habitualmente acompañado por sus 4 jinetes del mal, intentando convertir a Ángel en uno de ellos al transformarle en Arcángel. Apocalipsis participó también en la transformación de Nathaniel Essex, un brillante genetista del siglo XIX obsesionado con la clonación que terminó ganándose el apodo de Mr. Siniestro, villano que, además de revelarse que fue el creador de Madeleine Pryor, quien efectivamente era un clon de Jean, fue eje central en uno de los grandes arcos argumentales que sirvió a la editorial para hacer de la fiebre por los X-Men algo aún más ambicioso de lo que ya era, cuando Luis le brindó a Chris la oportunidad de diseñar un enorme relato interconectado, del que incluso era necesario hacer esquemas para que los lectores pudieran seguirlo, ya que, además, al ser ejemplares individuales y llevar un orden específico, la distribución a kioscos y tiendas podría no ser el ideal. Estas colecciones eran tanto el título principal, The Uncanny X-Men, como X-Factor, Los Nuevos Mutantes, El Poderoso Thor, Daredevil y hasta Power Pack, en las que sucedió la masacre mutante, en la que Siniestro ordena acabar con todos los Morlocks de los mundos subterráneos, además de un sonado duelo entre Dientes de Sable y la portentosa Psylocke, hermana del Capitán Britannia, del que salió convertida en nuevo miembro oficial del equipo. De esta masacre salieron también victoriosos Claremont y Simonson, cuyos cómics fueron mensualmente tan solo superados en ventas por los primeros ejemplares del Hombre de Acero de John Byrne durante el verano de 1986. La mayoría de los meses anteriores y posteriores estaban todos coronados por alguna cabecera mutante, que en los próximos años replicaron la misma estrategia de los mega eventos con la caída de los mutantes o Inferno, con Madeleine convertida en la Reina Duende, mientras de la imprenta continuaban saliendo más y más colecciones como una nueva serie regular de Wolverine con un sensacional John Buscema dibujando a Logan en sus aventuras por la ficticia ciudad del pecado de Madripoor junto al alias de Hulk, Mr. Fix-It. También historias benéficas contra el hambre escritas en parte por Stephen King, revistas limitadas a un par de números, o la nueva agrupación sustituta de la Patrulla X, Excalibur, liderados por el nombrado Capitán Britannia y su pareja Megan, que acompañarían al Kitty, al Rondador y a Rachel Summers para proteger el Reino Unido, todo ello orquestado también por Claremont, acompañado en este caso por Alan Davis. En este punto, los miembros más conocidos de la segunda Génesis estaban desperdigados en varias colecciones cada vez más exageradas, exuberantes y complicadas de seguir, que además fueron superadas en ventas por el Spider-Man de un nuevo autor, Todd McFarlane. El estilo fresco, barroco y edgy de esta etapa arácnida impactó en los títulos mutantes al introducir a nuevos artistas jóvenes como Rob Liefeld, que en poco tiempo se adueñó de los nuevos mutantes junto a Fabian Nicieza.
consiguiendo control total gracias al nuevo editor Bob Harras, que estaba haciendo tambalear la obra de Chris Claremont y Louise Simonson. Estos rebeldes autores entraron en los años 90 con unos dibujos grotescos, violentos y muy sexualizados, que irremediablemente causaron sensación. Esos nuevos mutantes, donde se introdujeron personajes como Deadpool o Cable, transformaron el título a X-Force y su nuevo estilo infectó también a la serie principal, que buscaba relanzarse con otro artista emergente, Jim Lee, y junto al que se uniría ya bastante a la fuerza Claremont. Se estima que el primer ejemplar de estos nuevos X-Men vendió más de 8 millones de copias, haciendo ver que Chris Claremont, aunque participase en ese número, se había vuelto prescindible para el éxito de unos mutantes noventeros, lo que precipitó su forzosa marcha. Aún sin su figura más importante, lo de los X-Men para ese entonces era una absoluta locura y, como siempre puntualizamos, era algo impensable para los tiempos en los que debutaron los personajes de Stan y Jack. Los estantes estaban repletos de spin-offs, secuelas, reediciones, portadas alternativas e historias individuales derivadas de un grupo de inadaptados que nadie leyó en su día, a la vez que en las televisiones de buena parte del mundo una celébérrima serie de animación comenzó a emitirse. Increíblemente y gracias al titánico esfuerzo de algunos de los mayores talentos del medio, el mundillo superheroico se había convertido en territorio X, y nada ni nadie podría opacar a un apartado Marvelita que estaba apisonando a todo lo demás que publicase su editorial, incluso mucho de lo que la competencia se atrevía a sacar para intentar competir en ventas. No había vuelta atrás, incluso sin Claremont, los mutis volaban. Daba igual quién estuviera en portada, los cómics se vendían como churros, pero por dentro, ¿eran buenas historias? No importaba, pues eran una mina de oro. Un oro que tal vez comenzase a pesar demasiado.